Este es Kaliningrado. Es un pedacito de tierra que pertenece a Rusia, sin conexión con el demás territorio ruso. O sea, que están picándole a Putin para que cometa un error y entonces, ¿no te da miedo, Jesús? Dijo Eduardo, 8 minutos, ve sacando tu paraguas nuclear o regrésate a México, ¿no? Hay un autor de las relaciones internacionales muy clásico, muy leído, que se llama Kenneth Waltz, el padre del realismo estructural. A este señor se le criticó en 1981, profesor de Harvard, ya murió, porque él decía que las armas nucleares no eran necesariamente malas, en un contexto en donde estaban empezando a tener efectos los acuerdos SALT, de desnuclearización del mundo, y él decía, bueno, es que si queremos evitar una guerra en los términos de la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares sirven como elemento de disuasión, y con buenos protocolos de cuidado de instalaciones nucleares van a disuadir de que las grandes potencias nucleares se enfrenten directamente y por lo tanto evitar escenarios como los que vimos en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este señor nos explicaba de lo que podría pasar de dos bandos enfrentados con similar poder de destrucción. Lo que hemos visto en la Guerra Fría es cómo estas potencias gigantescas entran a conflictos asimétricos con la otra potencia que les protege, pero que no interviene directamente para evitar la extinción nuclear. Sin embargo, esto no implica y no evita, como lo hemos visto en Ucrania o en Afganistán o en Irak, que una vez que una de las grandes potencias toma la decisión de invadir, no genera un desastre en ese país que sufre la asimetría, Roberto. Gracias, Jesús, pues te agradezco mucho. Eduardo, a ver, ¿qué piensas y cómo crees tú que Putin resuelva pues embargo? Prácticamente es un embargo, me imagino, a la Franja de Gaza, ¿no? O sea, el embargo que le está haciendo la Unión Europea a Kaliningrado, porque bueno, ahí hay ciudadanos rusos. ¿Cómo crees tú que lo resuelva? Y si esto implica ya una cuestión militar dentro de los países de la Unión Europea, lo que activaría aún más las alarmas, ¿no? Porque además le están dando calidad ya de candidato a Ucrania en la Unión Europea, y de hecho acusaron desde Moscú que se están organizando en una especie como de banda militar para poder atacar en conjunto. Además, el que portaba justamente lo que decía Jesús, las cuestiones nucleares, el que portaba, eso muy extraño, no sé si tenga algo que ver, uno de los guardaespaldas que portaba la maleta de nuclear del presidente de Rusia, pues fue asesinado con un balazo en la cabeza. A ver, dime cómo se va a resolver esto, Eduardo. Digamos que, a ver, Königsberg, bueno, que es la tribu Königsberg alemana, que es la tierra de Kant. Sí, era, y es un elemento curioso que muy pocas veces sale en la historia, que yo quiero también añadir a todo esto. Hubo una conversación de la cual hay un registro histórico en los archivos generales de la antigua Unión Soviética, de una propuesta de Winston Churchill al señor Stalin, de una vez antes de la ofensiva final, que daría el poder, el que controlaría, el ejército rojo controlaría la zona de Kaliningrado. Lo que propuso Churchill a Stalin fue el exterminio de 1,5 millones de alemanes de la zona. Eso fue una propuesta de Winston Churchill, este señor que Occidente ha venerado siempre como un señor, siempre iba con la V, recordaremos todas las imágenes. Este señor, que era un anticomunista feroz, llegó a un acuerdo con Stalin para liquidar a 1,5 millones de alemanes, exterminarlos.
de la zona de Königsberg. Stalin no quiso, evidentemente le pareció excesivo, y se inició un proceso de penetración de la población rusa que dio un vuelco demográfico posterior. En este momento Rusia tiene, yo diría que varias opciones a escoger. Todas son complejas y peligrosas, pero inevitablemente Rusia tiene que reaccionar. La primera reacción que puede ser sería, hemos de recordar y remitirnos a la historia, como Lituania es independiente desde septiembre de 1991. Hizo una independencia ficticia, es decir, se independizó aprovechando la desunión en la antigua Unión Soviética, se estaba descomponiendo, precipitó su independencia, evidentemente apoyada por Europa y por la OTAN. Este proceso culminó en 2002 con la declaración de independencia por parte de Rusia con una condición que está en los tratados. La condición era que de ninguna forma, se prohibiría el acceso de personas o mercancías rusas a Kaliningrado ni por mar, ni por tierra, ni por aire. Esa fue la condición de la independencia para Lituania. Si eso, evidentemente, Putin puede entender, Rusia puede entender que se ha violado el acuerdo firmado con Lituania, puede efectivamente reivindicar la pérdida de la independencia, no solamente de Lituania, sino de también los estados bálticos, porque firmaron el mismo protocolo. Esa es una primera, digamos, primera reacción que puede tener, ¿no? Lo cual implicaría también que Lituania, de hecho, por parte de Rusia, no reconocería que Lituania forma parte de la Unión Europea y de la OTAN. Después hay otra pieza que puede jugar también, que está relacionada con esto, ¿no? Que es Rusia cedió a Lituania también en el proceso de independencia y bajo este, digamos, contrato, cerró el llamado, hay un puerto, el puerto de, a ver, un segundito, que para pronunciarlo, el puerto de Suwałki, que era un puerto de acceso también para Lituania y que era muy importante y que permitió Rusia que se lo quedara a Lituania y que, por lo tanto, por ahí podía exportar sus mercancías al resto de Europa, ¿no? Puede reivindicar precisamente que una vez que Lituania ha faltado al acuerdo de independencia, este puerto vuelva otra vez al control ruso. Y por último, se puede imponer la creación del corredor Suwałki, que es un corredor a través de Bielorrusia que interacciona con Polonia y Lituania, un corredor terrestre. Hay 80 kilómetros entre la frontera bielorrusa y la frontera de Kaliningrado, de la región de Kaliningrado. Es un corredor pequeño, pero que interacciona con Polonia y con Lituania. Esto evidentemente implicaría una acción o un acuerdo político ahora mismo impensable en la situación actual, o una acción militar que obligue tanto a Polonia como a Lituania a reconocer finalmente que este corredor se va a quedar y va a ser fijado, ¿no? Esta es otra posibilidad, una posibilidad militar, porque el espacio es limitado, ya digo, son 80 kilómetros. El ejército lituano no llega a 20.000 efectivos, no es un ejército muy débil, está protegido y amparado por brigadas danesas y por brigadas y protegido su espacio aéreo, incluso por aviones españoles, que no sé qué pintamos en esta zona, pero que hay una ala de caza española que está en la zona, lleva ya años allá, protegiendo Lituania y protegiendo Estonia y los países bálticos de una posible agresión rusa. Así que cuando hablamos de los medios occidentales nos machacan repitiendo la agresión rusa del día 24 de febrero, lo que hemos de ver es que esta agresión no era sino una agresión de Occidente preparada hace muchísimo tiempo. Los aviones españoles están protegiendo la zona del Báltico hace, si no me falla la memoria, no menos de 12 años, que no es poco. Desde hace mucho tiempo que ya se viene preparando
la crisis en Ucrania, ¿no? Así que Rusia tiene varias opciones. Y la última, si me permites, la última y posiblemente la más dolorosa para todos, es que en la irracionalidad de los dirigentes lituanos, casi el 90%, no llega, pero casi el 90% de la energía eléctrica de Lituania procede de centrales nucleares rusas alimentadas por uranio ruso, que no pueden ser alimentadas por otro tipo de uranio porque están diseñadas el reactor nuclear para ese tipo de uranio exclusivamente. Así que Rusia tiene en sus manos el botón de la luz eléctrica de Lituania y de los demás países bálticos, porque forman un círculo eléctrico, digamos para que nos entiendan los televidentes, un círculo eléctrico que abarca varios países. Cortar la electricidad de Lituania implicaría dejar sin luz también a Estonia y a los demás países bálticos. Así que esta es la opción, digamos, más sencilla, dolorosa para la población lituana, evidentemente, pero que sería una razón de fuerza para que el gobierno lituano entrara en razón y llegara a algún tipo de acuerdo sensato. Sí, porque en las otras, ¿qué pasaría, Eduardo, si la OTAN y también tu gobierno español dice no tocas ni Lituania ni Polonia, porque ahí sí pasaría pues lo que no queremos que pase, ¿no? Yo estoy llegando a una conclusión, vista lo que veo en Ucrania. Ucrania era un país de la OTAN. Formalmente no, pero un país de la OTAN. Acaban de descubrir las tropas rusas 43 biolaboratorios de guerra biológica. Hay bases militares de la OTAN provisionales, que se llamaban. Es decir, bases militares que estaban allí, pero que tenían un cambio bastante frecuente de tropas que estaban asentadas en ese territorio, pero que las tropas cambiaban frecuentemente y entonces a eso le llamaban bases, digamos, flexibles, ¿no? Que no eran fijas, y eso permitía a Estados Unidos y la OTAN decir que no tenía bases militares en Ucrania, cosa que no era verdad. Ahora mismo, por ejemplo, a pocos días, pocas horas, la aviación rusa ha devastado una de estas bases de la OTAN en construcción dentro de Ucrania. Así que realmente, cuando vemos qué está haciendo Occidente, todas las super declaraciones de apoyo masivo, de armas masivas a Ucrania, y estamos viendo que están enviando auténtica chatarra y armas que son muy rápidamente puestas fuera de juego, realmente, ¿hasta qué punto está dispuesta Europa a pagar con millones de muertos? Y lo que hablaba con Jesús, ¿no?, del bienestar europeo, ¿hasta qué punto la población europea está dispuesta a pagar un precio enorme en millones de muertos por defender una región como Ucrania, cuando la inflación está provocando ya graves movimientos políticos y sociales en Europa, que se van a agravar enormemente a partir de octubre, cuando comience aquí el otoño-invierno europeo? En ese momento la situación va a ser muy, pero muy caliente socialmente. ¿Hasta qué punto realmente la OTAN va a enfrentar una guerra con Rusia total? Y cuando digo total, es con un intercambio de armas nucleares que acabe con la esperanza de vida sobre la Tierra. Yo comienzo a tener ciertas dudas de que la OTAN iba a apoyar a Ucrania hasta el último ucraniano vivo, pero no más. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo en el escenario ucraniano. Así que tampoco hay que pensar que necesariamente va a ser si desgraciadamente esto ocurre, una situación de desastre nuclear total, ¿no? Porque la práctica nos está llevando a ver que la OTAN también tiene, digamos, miedo a llevar la tensión más allá de lo que sería previsible. De todas formas, el grado de imprevisibilidad y de irracionalidad de los dirigentes europeos puede permitir cualquier cosa, ¿no? Ayer veíamos, y ya por último, en la televisión, hoy lo han dado de forma reiterada, un fracaso más del presidente Biden, que es incapaz de recordar ni lo que está haciendo ni dónde está en el despacho de la Casa Oval. Cuando va y dicen, tiene usted que entrar en la sala Roosevelt.
porque el hombre no sabe para dónde va. Cuando usted entre en la sala, no me oye por la televisión española, cuando usted entre en la sala, tiene que decir buenos días, tiene que usted hablar 2 minutos. Esto, el presidente hoy, cuando tenía la chuleta, donde va leyendo lo que tiene que hacer, la ha puesto del revés y la ha ofrecido a las cámaras. Las cámaras rápidamente han captado lo que venía escrito y era la chuleta de lo que tiene que hacer y decir el presidente Biden, porque el presidente Biden es incapaz de decirlo de motu propio. Le tiene que indicar exactamente qué tiene que decir, cómo tiene que entrar, cómo tiene que saludar. Y evidentemente esto es especialmente grave, porque este hombre no ejerce de árbitro, que es lo que debería ejercer entre las tendencias de su gobierno, sino es una figura triste, es como caballero de la triste figura que diría Cervantes, que lo tenemos ahí, y sirve como comodín para que los que mandan detrás en las sombras aticen la guerra, porque mientras haya guerra hay negocio, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Pues Eduardo, muchísimas gracias. Jesús, les agradecemos mucho esta tertulia tan exquisita, llena de datos, llena de pensamiento crítico. Gracias Jesús, doctor Jesús, gracias Eduardo. Eduardo, un abrazo hasta allá, hasta Europa, y bueno, pues les deseamos todo lo mejor siempre. Abrazos a ustedes también y gracias por estar aquí. Buenas noches, nos vemos hasta la próxima. Abrazos con cariño, gracias. Chao, abrazos.